Bien, comenzamos con la primera práctica de estadística. Tenemos aquí un ejercicio propuesto que dice: estas son las notas obtenidas por alumnos en la materia de estadística con calificación mínima probatoria de 70. Lo primero que vamos a hacer es calcular el tamaño de la muestra representado con la letra minúscula N. Siempre te van a dar datos de esta manera, regularmente desordenados y aleatorios. Entonces lo primero que hay que hacer es ver pues cuántos datos tenemos, ¿verdad? Hay dos formas en Excel básicamente de hacerlo. La primera es que pues selecciones el primer dato de tu tabla, los tienes ahí, y vas a arrastrar hasta el último dato. Y en el recuento, en la parte de abajo, aquí puedes ver, aparece 40 y efectivamente son 40 datos. Estamos hablando de 40 alumnos con sus respectivas calificaciones. Ahora, ¿qué pasaría si en vez de tener 40 datos tuvieras miles de datos? Pues esto ya no sería muy práctico. Vamos a utilizar entonces esta fórmula que dice igual, contar, y abrimos paréntesis, y lo que vamos a decirle es las coordenadas de donde se encuentran los datos, o por así decirlo, de dónde a dónde es la tabla. Bueno, lo tenemos de A3, ahí empieza la tabla en esta celda, en el 78.4, y escribimos A3, y luego dos puntos para decirle hasta, y tenemos este último que es H7. Cerramos entonces el paréntesis y le damos Enter, y ahí ya te contó todos los datos o la cantidad de elementos que hay. Bueno, ahora vamos a calcular, o mejor dicho, vamos a detectar el valor mínimo, el dato con valor mínimo. Bueno, para esto vamos a auxiliarnos de otra fórmula, le damos igual, y como es valor mínimo, min, abrimos paréntesis, y de igual manera podemos arrastrar y seleccionar toda la tabla, o en su defecto meterle las celdas en las que están involucrados los datos. Y cerramos el paréntesis y le damos Enter, y ahí tenemos, efectivamente coincide, ¿verdad? Aquí está, 40 es el valor mínimo de calificación que se localizó con la fórmula min. Ahora vamos a buscar el dato con valor máximo, y es muy parecido. Vamos a dar igual, pero este es max, abrimos paréntesis, de la misma forma seleccionamos, cerramos paréntesis y un Enter. Y ahí lo tenemos, el dato máximo es el de 98.4, fue la calificación más alta. Muy bien, ahora vamos a obtener el rango. De acuerdo a la fórmula, es la diferencia de Xmax menos Xmin, o sea, la diferencia del dato de valor máximo contra el dato de valor mínimo. Entonces vamos a escribir aquí, de esta manera podemos hacerlo, igual a max, abrimos paréntesis, seleccionamos la tabla o le damos las coordenadas, cerramos paréntesis, menos min, con letra mayúscula, abrimos paréntesis, y de igual manera seleccionamos, o podemos colocarle, ¿verdad?, la coordenada de la tabla, cerramos y le damos Enter, y ahí lo tenemos, 58.4. Muy bien, yo sé que tú estás pensando, bueno, ¿por qué no hizo la diferencia desde acá arriba mejor directamente, 98.4 menos 40? Bien, recuerda que hay tres cositas. Por ejemplo, si estamos hablando de miles de datos, ahorita te va a interesar lo que voy a hacer en consecutivo, y normalmente uno, estadísticamente, el rango siempre lo colocamos un entero positivo arriba cuando nos encontramos con decimales. Por ejemplo, este punto 4, no lo tomaríamos a 58.4, sería a 59. Entonces, para poder hacer el redondeo de forma, por así decirlo, automática, casi automática, con una fórmula, vamos a tener que hacer esto. Seleccionamos lo que es la parte de la fórmula, pero hasta antes del signo de igual. El signo de igual no lo copies, le vamos a dar control X para cortar esa parte, y aquí vamos a usar otra formulita que se llama redondear punto más. Ahí escribimos redondear punto más, abrimos paréntesis y vamos a pegar lo que habíamos cortado. Muy bien, ahora te hago una aclaración. En algunas versiones de Excel se escribe después de hacer esto, se escribe coma, como lo acabo de hacer yo, y en algunas versiones de Excel te dice que es punto y coma. Checa eso nada más en tu versión de Excel. En mi versión me pide coma, y después de esa coma yo le voy a decir a redondear punto más cuántos decimales quiero después de que él haga el redondeo hacia arriba, y yo solamente quiero que le haga ninguno, 0. Cerramos
el paréntesis y le damos Enter. Y mira, ya te colocó aquí el 59 y está redondeado. Muy bien, ahora vamos a ver las clases o intervalos. Para las clases o intervalos representados con la letra K, vamos a auxiliarnos de la fórmula de Sturges. La fórmula de Sturges dice que K va a ser igual a 1 más 3.32, que eso va a multiplicar, y aquí vamos a colocar la multiplicación con un asterisquito, por el logaritmo. Escribiendo logaritmo, automáticamente él ya entiende el Excel que estás haciendo referencia a una fórmula o ecuación matemática, donde vamos a abrir paréntesis y la fórmula de Sturges indica que es el logaritmo del tamaño de la muestra, o sea de 40. Lo puedes escribir o le das un clic nada más ahí al tamaño de la muestra, que hace referencia a la celda M2, cerramos el paréntesis y le damos Enter. Y mira que nos coloca aquí las clases o intervalos, pero de igual manera que el rango, esto no nos es muy práctico, tenemos que redondear uno hacia arriba, nos tendría que haber entregado, o lo ideal es que nos entregue un 7. Entonces vamos a hacer exactamente lo mismo que el rango, vamos a cortar esta parte de aquí de la fórmula de Sturges hasta antes del signo de igual, le damos control X y entonces escribimos redondear punto más. Abrimos paréntesis, pegamos lo que habíamos cortado, en mi caso es coma, recuerda que en tu caso tienes que revisar, le pongo 0 que no quiero decimales después de que haga el aumento, cerramos paréntesis, Enter. Y ahí tenemos las clases o intervalos. Bueno, ahora vamos a calcular la amplitud de intervalo o el tamaño de las clases. Está representado con la letra C minúscula. Esto no es más que la división del rango entre el número de intervalos, o sea, este dato, el rango, entre las clases o número de intervalos. Entonces aquí esto es muy sencillo, le damos igual y vamos a dividir el rango entre el número de clases o intervalos y le damos un Enter. Y ahí lo tenemos.